Bendecidos mis hermanos, estamos aquí un día más en Retando Paradigmas. Bueno, déjame ir a lo que vinimos. Quiero hacer una respuesta al... Ay, Padre, bendito sea el Señor. Al hermano Winston Medina, que me dejó un mensaje en el video que yo hice sobre aquello que estábamos discutiendo sobre si la fe es un don, si la fe no es un don, en Efesios capítulo 2. Vamos a entrar rapidito al mensaje que me dejó. Por aquí se lo puedo dejar. Simplemente lo hago así para que ustedes vean que no le estoy mintiendo, que sí me dejó, me dejó un mensaje, pero voy a estar leyéndolo. Y vamos a discutir a ver cuál es él me dice, posiblemente haga un video más tarde, pero que por ahora me deja unas cuantas, ¿cómo se dice? Algunas objeciones. Ok, vamos a empezar. Dice, tranquilo hermano, muy bueno tu análisis, pero lamentablemente te autorrefutas. Vamos a organizarnos. ¿Cuál era mi argumento dentro del video? Mi argumento dentro del video es que en Efesios capítulo 2, verso 8, no se refiere a la fe cuando dice, y esto no es don de Dios. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Ese es todo mi argumento. Mi argumento es que ahí no se refiere a la fe, sino que se está refiriendo a la salvación por gracia por medio de la fe. Ese es el argumento que yo siempre he tenido. Así que no entiendo cómo es que me refuta mi propio video, porque es lo que vengo diciendo desde el principio. Entonces, leí el contexto anterior al texto, el capítulo desde el principio, para demostrar que de lo que se está hablando en términos generales, y digo en términos generales porque aquí es donde ustedes van a ver cuál es el problema que yo veo con todas las personas que han llegado a un conocimiento de ciertas, porque todo lo llevan a, a y hermano Witton, no, entiéndeme, no hay ninguna animosidad. Y si yo de momento menciono a otra gente, no es que no te estoy comparando con nadie, simplemente que quiero establecer un punto. El problema es que estas personas que han aprendido el griego, que tienen doctorado, que son supuestamente conocedores del tema, toman las cosas y para mí, ellos creen que la Biblia se escribió para que los eruditos la discutieran. Por ejemplo, la carta de Efesios, como que se escribió para que los hermanos de Éfeso la discutieran en un contexto, no sé, académico o algo así, ¿entiendes? Entonces, pierden por completo el sentido de lo que el escritor bíblico quiere decir en esa carta. Entonces, pues se ponen a mirar los detalles y se envuelven en los detalles, sacan las cosas de contexto para mirar el detalle, pero nunca lo vuelven a poner en contexto. Y cuando yo digo que en términos generales, el capítulo 2 de Efesios está hablando de la salvación, es porque comienza hablando de la salvación y vamos a llegar a eso ya mismito. Dice, creo también que caes en algunas falacias como la del muñeco de pajas. Jamás he propuesto aislar los tres elementos, sino que planteé la idea de una triada. Una triada sigue siendo singular, pero contiene tres elementos inseparables e indisociables del activo divino de haber sido salvados. Bueno, cuando nosotros analizamos el resto de la Biblia, sabemos que tú no puedes separar la salvación, por ejemplo, de la gracia. Pero es porque primero el texto no los está diciendo, pero lo sabemos de otros versos bíblicos. Y en este caso, el contexto nos viene diciendo que es por gracia. Pero la salvación pudo haber sido por cualquier otro medio que Dios determinara. El medio para alcanzarla quizás no pudo haber sido la fe, pudo haber sido otra cosa si Dios lo determinaba. Pero Dios determinó que era por gracia, por medio de la fe. Así que
si me dice que gramaticalmente no se puede separar la gracia de la fe y que hay que tomarlo como una triada, pero a la vez estás haciendo un análisis como que, bueno, el don de Dios es la salvación por gracia y la fe. Entonces estás convirtiendo un singular, lo estás convirtiendo en plural. O sea, porque si ya quedamos en un acuerdo, ya llegamos hasta un lugar donde dice que de lo que está hablando esto es de la cláusula anterior, pues entonces hay que querer que ese texto diga que la fe es un don de Dios para poder entonces llegar a esa conclusión, porque entonces lo que estás haciendo es tomar la cláusula completa, la divides, porque es una triada, la divides, entonces dice que cada una de esas cosas es el don de Dios, cuando eso no es lo que sostiene ni el contexto, ni lo que sostiene la misma idea central. Aparte, déjame ver si puedo conseguirlo por aquí porque yo hice algo, a ver cómo era. Es que estoy aquí. Míralo aquí. Mira esto. Esto fue lo que yo hice. Porque él me dice bueno, vamos a hacer algo. Vamos a seguir con lo que él escribió. Vamos a seguir con lo que él escribió. Y entonces vamos entrando de acuerdo a cómo vayamos viéndolo en la contestación, ¿ok? Sobre la triada, si tú me dices a mí, o sea, tú me quieres decir a mí que los hermanos de Éfeso, cuando se le estaba leyendo la carta, tenían que pensar, eso es una triada, entonces cada una de las cosas es un don de Dios. Esas son cosas que hacen los académicos acá para es que no quiero sonar como que estoy haciendo el comentario como en mala lid, no es eso, pero hay mucha gente que le gusta soltar mucho conocimiento para demostrar cuán inteligente es y cuánto sabe. No estoy diciendo que es el caso de este hermano, yo estoy diciendo en general. Mire cómo es la cosa, mire para que ustedes vean cómo son las cosas. Yo hice un video criticando a Santi Alarcón, porque Santi Alarcón decía que María era madre de Dios. Y yo estaba discutiendo el tema y estábamos en los comentarios. Y el doctor Enoel Hernández me dice, pero dejen ese tema para nosotros los académicos. Mira los timbales que tiene este tipo. O sea, dejen ese tema para nosotros los académicos. Porque los académicos tienen los términos estos del teococo y se inventan 100 cosas y que si la sinasti y la minasti, lo que hacen es complicar las cosas más de la cuenta. ¿Entiendes? Entonces a la gente tú tienes que explicarle las cosas de una manera sencilla, porque el evangelio no debe ser complicado. ¿Sabes? Si tú tienes que dar 10 vueltas para explicar y llegar a la conclusión que tú quieres llegar, quiere decir que esa no es la interpretación, porque le tuviste que dar demasiadas muchas vueltas. Cuando yo estoy seguro que los escritores, los que por primera vez tuvieron en mano esa carta, ellos no estaban pendientes a que si era una triada o no era una triada. Lo que tú hiciste, por más que quieras decir que no, es que tú tomaste la gracia, la fe y la salvación y haber sido salvado haber sido salvado, o sea, la gracia, haber sido salvado y la fe, lo está tratando como tres cosas distintas cuando ya quedamos que era una sola cláusula. Hay que querer que la Biblia diga algo para llegar a esa conclusión. Es cierto que los lectores, vamos aquí de nuevo, es cierto que los lectores de Pablo no tenían que hacer todo ese ejercicio que nosotros hacemos, pero es una pregunta lo que hace. Pero supongamos entonces que sí hacían el análisis tuyo. Es que yo no estoy haciendo análisis, brother. Yo simplemente lo estoy leyendo. Yo estoy leyéndolo porque el contexto no necesita mucho más, a menos que tú no quieras entrar de una manera, mira, esta palabra significa esto, esta palabra significa esto otro. Pero entonces, el que está oyendo, o sea, yo me estoy poniendo en el lugar del que está oyendo esa carta por primera vez. ¿Qué entendió el que escuchó esa carta por primera vez? El que leyó esa carta por primera vez. ¿Qué fue lo que entendió? ¿Qué fue lo que Pablo quiso decirle?
Pablo no le quiso decir nada de triadas, ni le quiso decir nada. Simplemente Pablo está diciendo la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es la causa de la salvación. La fuente de la salvación es la gracia y el método para adquirirla es la fe. Eso es todo lo que está diciendo Pablo. ¿Para qué complicarnos las cosas? Dice, hay otras impresiones garrafales cuando dice que el núcleo de la célula es habéis sido salvados. Ok. Déjame ver si encuentro, porque yo tengo aquí una... Yo le pregunté a un experto. Yo le pregunté a un experto cuál es el núcleo de la frase. A ver acá. De esta frase, porque por gracia habéis sido salvados. ¿Sabes lo que me contestó? El núcleo de la oración, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, es el verbo habéis sido salvados. El verbo habéis sido salvados es la acción principal de la oración y, por lo tanto, funciona como el núcleo del predicado. El sujeto de la oración es implícito y se refiere a la segunda persona del plural vosotros o ustedes. Voy a ponerlo más grande para que lo puedan leer. Usted ve, pero él me dice que no, que el núcleo de la frase o de la oración, porque por gracia habéis sido salvados, no es habéis sido salvados. ¿Entiende? Eso es lo que hay que hacer, una búsqueda sencilla. Eso es lo bueno de la herramienta. Esa es una discusión que yo tenía con el señor aquel del griego, porque él insiste que a la brava tú tienes que saber griego para poder interpretar la Biblia, para poder por lo menos aprender de la Biblia. No necesitas, las herramientas que tenemos son bien buenas en este tiempo. Entonces, él me dice, es más, déjeme ponerlo acá, porque yo creo que va a ser más fácil para usted leerlo y para mí leerlo. ¿Ok? Déjame ponerlo acá. Ok, fue que yo lo saqué del... Pero ya ustedes vieron que pueden ir a mi... O si no, pues yo lo pongo en pantalla. Para que vean que yo no es que me estoy inventando nada. Ok. Estoy aquí. Hay otras impresiones garrafales cuando dice que el núcleo de la cláusula es habéis sido salvado. Pero ya yo demostré que si yo estoy equivocado es porque los expertos también están equivocados. Porque cuando tú preguntas cuál es el núcleo de esta oración, te dicen que el núcleo de esta oración es habéis sido salvados. Vamos a ponerla de nuevo. El núcleo de la oración, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, es el verbo habéis sido salvados. El verbo habéis sido salvados es la acción principal de la oración y por lo tanto funciona como el núcleo del predicado. El sujeto de la oración es implícito y se refiere a la segunda persona plural, vosotros o ustedes. Y de nuevo, es que no quiero sonar mal, hermano, porque de verdad no es que tenga animosidad con él. El problema con estos maestros y con estos doctores es que o sea, ellos te tiran unos cuantos términos, entonces pues se supone que tú te los comas, que tú tragues entero, sin masticar. No, ¿cómo va a decir que el núcleo de la oración no es, cómo va a decir que el núcleo de la oración no es habéis sido salvados? Volvemos aquí. En realidad, no es así. O sea, no es así. O sea, en realidad, no es así. El núcleo no es haber sido salvado. Cuando se segmentos en la cláusula, en sus partes, ahora cuando se segmenta, supuestamente, parece ser que quiso decir, esto es un copy and paste que yo hice. Cuando se segmenta la cláusula en sus partes, te sorprenderás de que hay 4 núcleos sustantivos. Uno proposicional, uno predicado verbal. Y por eso lo que yo dije no es cierto. Y yo hice el ejercicio, déjame ver, no es, que tengo 7 cosas abiertas. Yo hice el ejercicio
para probar qué es lo importante dentro de esto aquí. Déjame ponerle un colorcito llamativo. Ok, aquí tenemos, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es de Dios. Si yo elimino esto y elimino esto, se le resta información al versículo, se le resta información, pero no cambia el hecho de que que hemos sido salvados y que no es de nosotros, sino que es don de Dios. Usted ve, eso fue todo lo que yo hice. Quizá eso no es un ejercicio saludable. Tú me puedes corregir en eso, pero no me puedes decir que habéis sido salvados no es el núcleo de la oración. O sea, hay otra gente que contradice eso. Sigamos. Él dice que hay 4 núcleos de oración ahí. Bueno, está bien, pues yo te invito a que me enséñame cuáles son los 4 núcleos dentro de la oración. Sin romper la idea, sin romperla, dime, ahí hay una oración, dime cuál es el núcleo de esa oración. Dime cuál es el núcleo de la oración, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Okay? Y ya está. Yo no tengo problema con aprender. Ahora, tampoco me traten de pasar una rápida, porque así no se puede. Así que decir el núcleo es solamente haber sido salvado, es caer en un error no solamente sintáctico, sino semántico, cuya conclusión sería errada y agramatical. Ok. Ya yo demostré que hay otra gente que piensa eso. Eso no fue que yo lo soñé anoche, mi hermano Winston. Eso no fue que yo lo soñé anoche. Esas son cosas que uno va estudiando. Ahora, si tú quieres pelearte con la fuente, pues está muy bien. O sea, está bien. Yo me he hecho a un lado y que peleen los eruditos. También noto de tu definición de gracia en contexto soteriológico no es lexical. Bueno, ¿qué fue lo que yo dije de gracia? Vamos a ver qué nos dice. Según ningún léxico define gracia como la medida de disposición, como una mera disposición de gracia. Yo no dije eso. Recuerden esto, porque esto me pasó con él, me pasó con Enoel, me pasó también con el maestro de griego. Pero yo estoy hablando como el tipo de a pie, como el tipo que está en la iglesia y cuando tú vienes y le explicas eso fue lo que él entendió, ¿ok? Y yo lo que dije fue que la gracia de Dios es la disposición de Dios a hacernos el bien. Dentro de otros significados que puede haber. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. O vamos a ver qué es lo que dice Aquí tengo el texto bíblico en cuestión. Creo que es el número... ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ok, míralo aquí. Espero que lo estén viendo. Estoy aquí en el 5. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, déjame ver si lo puedo... Aquí estamos, ¿ves? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con él. Por gracia habéis sido salvados. Cuando yo busco gracia, aquí te dice qué es lo que dice gracia. Vamos a decir lo que dice el análisis del texto, a ver qué es lo que dice. Dice que la palabra es... Haris. Y posiblemente eso es una traducción desde el inglés. Puede ser que esté equivocado. Y aquí nos dice que una de las maneras en que se puede traducir es buena voluntad. Y yo lo que dije, que la gracia es la disposición de Dios a hacerme bien. Cuando vemos entonces cuáles son las palabras, este diccionario, estos nombrecitos son bravos aquí. Greek English Lexicon of the New Testament based on semantic domains. Dice, to show kindness to someone. O sea, mostrarle bondad a alguien. Yo dije que es la disposición de Dios a hacernos bien. Dentro de otras puede también ser un don inmerecido. Puede también, la palabra gracia puede significar otras cosas más, pero dentro de lo que yo estoy leyendo, pues mira, la disposición de Dios en hacerme el bien
me regaló la salvación. ¿Dónde está el problema ahí? Entonces, léxico griego, español del Nuevo Testamento dice que gracia, gracia, bondad, misericordia, estimación, favor, bendición, regalo. Y seguimos por ahí para allá y tenemos unas cuantas. ¿Dónde está mi hermano? No, o sea, ¿dónde está? Dice, ningún léxico define a gracia como una mera, y aquí es donde está la falacia, una mera, porque yo jamás dije que era una mera disposición de gracia, ni dije eso. Buscaría el video, pero me gustaría que él me diga cuándo fue que yo dije que la gracia es una mera disposición de gracia. Yo no dije eso. Yo dije que la gracia, que por gracia hemos sido salvados, por la disposición que Dios tuvo para hacernos bien, fuimos salvados. ¿Cómo eso atenta contra qué? Ok, seguimos. Por último, cuando vas al contexto para probar lo que se está hablando, que es la salvación, la lectura de los versos y el desglosamiento, y el desglosamiento, dame aquí, se le olvidó quitar el espacio. Desglosamiento que hace no es exhaustivo. Pues claro que no. Como tampoco los hermanos de Éfeso hacían un examen exhaustivo de eso. Posiblemente muchos de ellos ni sabían leer y se las tenían que leer. Cuando se las leían, le hacían Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y aquí habrá calzada y camino. Será llamado camino de santidad. Nada inmundo pasará por él. Y el que pase por él, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no debe ser una cosa complicada de comprender. Entonces, yo voy a enseñarle a ustedes qué fue lo que yo hice, que él dice que está mal y que no prueba, que no es exhaustivo. Pues claro que no es exhaustivo. Yo no fui palabra por palabra averiguando qué es lo que quiere decir, sino que estaba leyendo el concepto completo y de lo que nos está hablando es la manera en que Dios nos salvó y termina diciendo cuál es el resultado de la gracia, o sea, de la salvación que Dios nos dio. ¿Ok? Seguimos aquí. Dice, por último, cuando va el contexto, en la lectura de los versículos, el desglosamiento que haces no es exhaustivo. Pues claro que es que jamás dije que era exhaustivo. Yo dije que era exhaustivo. ¿Dónde yo dije voy a hacer un análisis exhaustivo del texto? No. Mira qué cosa. Estoy leyendo de una manera como lo lee cualquier hermano en la iglesia. Pues me quieren decir a mí que yo necesito que venga un maestro de griego para explicarme el texto, porque si no yo no lo puedo entender. Con todas las herramientas que tenemos el día de hoy, no. Aún así te refuta, mira, me refuta. Porque de ahí se desprenden varios temas y no solo uno. Puedo entender lo que trata de decir, pero no prueba tu punto. Ok, vamos a ver qué fue lo que yo dije. Ok, déjame ver dónde es que está. Míralo aquí. Esto fue lo que yo hice. Yo dije, dentro de estar leyéndolo, yo lo leí según como está aquí. Yo no estoy haciendo un examen exhaustivo del texto. ¿Ok? Es que no hay necesidad. El texto es bastante claro. Y nos está diciendo, Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Eso no es que Dios nos salvó. O sea, de aquí se van a desprender varias preguntas. Le pregunto al hermano Winston. Cuando la Biblia dice, Él nos dio vida a vos, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y... déjame ponerlo aquí, es que estoy ciego. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando tú oyes eso, no hablas de salvación. Eso no está hablando de salvación. O sea, que el hecho de que Dios le dé vida a una persona no es salvarla. Eso no está hablando de salvación. O sea, está hablando de muchos temas, no está hablando de salvación. Y después nos sigue diciendo de qué fue que nos salvó. Eso fue lo que yo dije, porque esta es la condición que tenía el hombre.
La condición del hombre era perdido y estábamos metidos en un montón acuérdate, yo aquí no estoy, yo aquí no pretendo que yo estoy haciendo un examen, yo estoy leyéndolo sencillo como lo pudo haber leído cualquier persona del primer siglo cuando recibió la carta, o del segundo siglo. Y el texto solo me dice, la primera oración. Ay, espérate que esto está muy, dame, la primera oración misma, la primera oración. Él nos dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Eso no es salvar. Eso no está hablando de salvación ahí. Te pregunto si el verso 1 no está hablando de salvación. En los cuales anduviste en otro tiempo. Y nos sigue diciendo en la condición en que estábamos. Esa es la condición del hombre que yo resalté ahí. ¿Ok? En el próximo verso dice, porque Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Y yo dije que ese era el motivo para esa salvación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió salvarnos? Porque nos amó. Porque nos amó, porque Él es rico en misericordia y nos amó. Ok, no está hablando de salvación ahí. O sea, la razón, ¿por qué fue que, de qué está hablando? Cuando Dios nos amó con ese gran amor, ¿qué fue lo que hizo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí tampoco está hablando de salvación. El amor de Dios no llevó a Dios a salvarnos. Aquí tampoco se está hablando de salvación. Verso 5, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí yo te concedo la crítica. Déjame ver qué fue lo que él me dice de esto. Déjame cerrar acá. Déjame ver qué fue lo que él me dijo. Vamos a seguir un momentito en lo que él me dijo. La salvación como tal es la salvación como tal es indisociable de la gracia como causa eficiente y la fe como causa mediadora. Nadie está discutiendo eso. Pero el apóstol Pablo está haciendo una aclaración ahí y él dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Eso es todo lo que está diciendo. No está diciendo que la fe es un don. No está diciendo que la fe es un don. Está diciendo que la fe es el medio. Si en otro verso lo dice, bien, pero en este no lo dice, sin la cual simplemente no existe. No, aquí yo te tengo que decir que dependiendo, bueno, en la teología cristiana sí lo entendemos de esa manera, pero tú no me puedes decir a mí que gramaticalmente esas palabras van juntas. No van juntas porque la salvación pudo haberse efectuado por obras si Dios así lo hubiese dispuesto. Pero de la manera en que Dios lo dispuso es que era por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Y ahí se hizo la marca clara de que aquí no traten de ganarse nada porque esto es por gracia. ¿Ok? Por eso no podrías decir que el tema de Pablo es la salvación, puesto que los modificadores adverbiales anteceden casualmente a que esta prueba que esta prueba llevarse a cabo. Y por lo tanto, estos circunstanciales no pueden eliminarse. Es que nadie los está eliminando. Nadie los está eliminando. Cuando yo hice el ejercicio de sacar esas dos partes, es solamente para demostrar que aquel era el núcleo de la oración. Eso es todo lo que yo hice. Yo no lo estoy separando. O sea, conociendo la doctrina cristiana, la enseñanza de Pablo, tú no puedes separar la gracia de la salvación ni la fe como medio para adquirirla. Es imposible. La salvación se adquiere por medio de la fe y la fe se recibe por gracia. La gracia, Dios nos da por gracia la salvación y nosotros la recibimos por medio de la fe. Nadie está diciendo algo distinto, mi hermano. Y por lo tanto, estos circunstanciales no pueden eliminarse.
puesto que no solo anteceden el acto de ser salvo cronológicamente, sintácticamente, sino también lógicamente. Nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo eso. O sea, aquí nadie está diciendo que la salvación se puede separar de la gracia ni de eso, no. Por lo menos eso es lo que estoy entendiendo por lo que me escribiste. Y si la palabra de contenido para un verdadero analista gramatical, yo no soy un analista gramatical, mi hermano, te equivocaste. Ese es el problema, que yo no soy un analista gramatical. ¿Sabe qué pasa? Yo llego a mis conclusiones leyendo el texto. Mira cómo yo estudio. Si tú me puedes dar una ayudita, yo con mucho gusto, algún consejito, yo lo adopto. Yo leo el texto como está, sin buscarle más. Si lo entiendo perfectamente bien, pues aquí quedamos, seguimos para adelante. Por supuesto, tomando en consideración todo lo que ya uno ha estudiado, el contexto en que se escribió la carta y cositas así. Ahora bien, si hay algo que me causa algún tipo de conflicto en la cabeza, yo lo que voy entonces y busco cuál es el significado original de la palabra. Yo voy a los diccionarios. Después que voy a los diccionarios, aclaro mi duda. Ok, este verso quiere decir esto. Y así es como yo estudio. Si de momento todavía hay cosas que no comprendo, entonces oigo las voces de los eruditos que me aclaren un poquito. Entonces, pues yo viendo el texto, viendo los significados y escuchando algunas opiniones, pues entonces yo puedo formar una opinión sobre lo que me cause problema. Los hermanos de Éfeso, te garantizo que no andaban con un diccionario por allí o con un teólogo tratando de explicarle y haciéndole análisis gramaticales. ¿Por qué complican las cosas? Cuando el texto es claro. El que me diga a mí que esto aquí, el que me diga a mí que esto no está hablando de la salvación, no sé de qué planeta bajó, porque bajó de algún planeta ayer. Pero mira esto. En cuanto a que déjame seguir leyendo porque si no me pierdo. Y si las palabras de contenido analista son la última frase del análisis, siempre que hay una cláusula como antecedente. Nada tiene que ver con calvinista y la generalización está de más. Si tú te llamas calvinista y los calvinistas enseñan eso, mi hermanito, pues no te llames calvinista. Si tú te llamas reformado y los reformados enseñan eso, pues entonces, o sea, yo soy puertorriqueño y los puertorriqueños comemos arroz con gandules. Si tú estás bien en asumir que si yo soy puertorriqueño, yo como arroz con gandules. ¿Tú entiendes? Porque es que esa es la regla dentro de los calvinistas. Discúlpame, pero el sello de calvinista lo pusieron ustedes. Yo soy el que te lo propongo. No por ser calvinista, sino por saber de lo que hablo. Está muy bien. Yo creo que soy un hombre preparado y todo está bien. Sin ánimo de soberbia y arrogancia. Un abrazo. Ok. La segunda respuesta, porque después yo le respondí, yo le dije, si yo lo que estoy leyendo el texto nada más. La segunda respuesta me dice, el tema es múltiple, como se demuestra en tu misma presentación. Vamos a ver la presentación. Déjame leer este párrafo. Aunque no estoy en desacuerdo con algunos términos. Aunque no estoy de acuerdo con algunos términos, como por ejemplo, ver la gracia como una condición y definida erróneamente en la lexicografía. Ok. Ya yo demostré que de la manera en que yo presento la gracia en ese momento, no quiere decir que ese es el único, que esa es la única manera en que se puede ver la gracia, porque la gracia, dependiendo del contexto, puede tener diferentes definiciones, pero no le resta en nada el yo decir que la disposición de Dios en hacerme el bien es gracia. No, explícame cómo el yo decir que la gracia es la disposición de Dios a hacerme el bien. Dime tú si eso no puede ser gracia. Es un regalo inmerecido, sí, lo mismo, porque es una disposición que tiene Dios a hacerme bien a pesar de mí. O sea,
No me le busques 5 patas al gato, mi brother. Come on, man. Que la vida es muy complicada. Ok, ahora yo puedo entender porque en cuanto a lo que me dijiste de la gracia como la condición, de la manera en que yo lo estoy presentando, es que cuando dice por gracia habéis sido salvados, cuando yo leo lo que dice anteriormente, recuerda que yo estoy leyendo como si yo fuera una persona de aquellas que estaban en Éfeso escuchando la carta por primera vez. Si me dicen, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Yo voy a entender que Dios se movió a favor mío porque yo estaba muerto y yo no podía salvarme yo mismo. Eso fue lo que yo dije. Entonces, la condición para ser salvo no depende del hombre, sino que depende de Dios. A eso yo me refiero. Pero podemos cambiarla si te molesta, no es las condiciones. Entonces podemos poner que es la fuente de la salvación. Perfecto. Eso no cambia lo que yo estoy diciendo. Eso no cambia lo que yo estoy diciendo. Pero en el momento en que yo lo leo completo, con el versículo completo, que el versículo completo me dice, aun cuando yo estaba muerto en delito y pecado, en mi delito, Dios me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia he sido salvado. La condición, o sea, de la única manera, es como cuando yo le pongo condiciones cuando hay condiciones en un contrato, a eso me refiero. Que la condición para ser salvo no es porque tú te lo ganes o por mérito propio, sino que es por gracia, es por el beneplácito de Dios, es por la buena voluntad de Dios, es por la inclinación de Dios a hacerme el bien. Yo no creo que haya cambiado el significado y yo podemos, Emma, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a estar de acuerdo contigo y voy a cambiar esto y a ver si ok, en lugar de las condiciones vamos a poner la fuente o la causal, como le gusta decirle a usted, que esos son términos más técnicos, que de nuevo, aquella gente no van a estar pensando en eso. El hermano de la iglesia no está pensando en eso. Esas son conversaciones que tienen los académicos para que uno se sorprenda cuando lo oiga, pero la fuente de esa salvación es Cristo. ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que dice el contexto entonces? El contexto dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Eso no es salvación. Pues, tengo que entender que si eso no es salvación, entonces me gustaría que el hermano me lo explique. Lo que está abajo es la condición en que estábamos nosotros antes de que Dios se moviera a misericordia por nosotros. Fue lo que yo dije. Tiene que ver con la salvación porque está hablándonos del antes y el después. Estoy buscando el motivo de esa salvación, fue el amor de Dios, porque de lo que está hablando es de que nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Sigue hablando de la salvación y sigue añadiendo elementos. Nos dice cuál es el propósito de la salvación a fin de los siglos venideros manifestar la riqueza de su gloria por la bondad que tuvo para con nosotros. Después nos dice cuál es el medio de esa salvación para adquirir esa salvación y después nos dice cuál es el resultado de esa salvación. Eso fue lo que yo dije. De lo que está hablando esos versos es de la salvación. Si tú le quieres buscar 5 patas al gato, pues entonces tú puedes decir no. Pero os dio vida. ¿Qué quiere decir vida? Vida es el sustantivo pluscuamperfecto de la sintaxis, de la motaxis. Muy bien. Cuando estén ustedes hablando con los eruditos, ustedes pueden decir eso. Pero el hombre de la iglesia no necesita eso. El hombre de la iglesia lee eso y dice, yo estaba muerto en delito y pecado. ¿Sabe por qué? Porque yo corría conforme a la naturaleza de este mundo. Yo era hijo de ira por naturaleza. Pero Dios tuvo misericordia porque Dios está... Mira cómo yo te voy a resumir todo eso que dice. Que está hablando de la salvación. Dios me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Porque yo vivía como los animales, ahí dejándome llevar por mi naturaleza caída. ¿Entiendes? Y era por naturaleza. Yo era enemigo de Dios. Pero Dios me amó con ese gran amor. Que entonces lo que hizo fue que
me dio vida juntamente con Cristo, aun cuando yo estaba perdido por ese deseo de Dios, por esa gracia, por ese don inmerecido que Dios me dio, por esa inclinación de Dios a hacerme el bien, es que yo fui salvado. Y eso Dios lo hizo para al final manifestar su gracia y manifestar la bondad que tuvo para con nosotros. Dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso de ser salvos por gracia, por medio de la fe, no es de nosotros, sino que es don de Dios. Y eso no es por obra, porque nadie tiene obra suficiente como para ganárselo, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. Y ahí está el resultado de la salvación. Así que yo de verdad me quedo patidifuso. Ahora tú dices que me queda refutado. Vamos a seguir leyendo y terminamos. Este tema es simple como nada. Pablo expone todo un contexto de nuestro estado. Mira esto, porque no sé si es que mi hermano quiere que yo diga las cosas como él las está diciendo, pero mira lo que yo le dije. Si usted ve el video, es exactamente lo que yo dije. Dice, Pablo expone en el contexto nuestro estado cualitativo del hombre en su naturaleza. Ok. ¿Cuál era? Son palabras rebuscadas, mi hermanito. Son palabras rebuscadas. Yo dije lo mismo sin tener que rebuscar palabras. Porque yo dije que ahí estaba expuesta la condición en que estaba el hombre. Eso fue lo que yo dije. Dime cómo cambia. Sin embargo, Dios, motivado por su gran amor, exactamente lo que yo dije. A ver, yo dije que Dios, como es tan misericordioso, por el gran amor que nos tuvo, nos salvó. Muestra su misericordia. Exactamente lo que yo dije. O sea, ¿qué es lo que me refuta? ¿Qué es lo que me refuta? Temporalmente, cuando estábamos muertos en delito y pecado. Temporalmente, ¿cómo que temporalmente? Tengo que pensar que lo que me está diciendo es que en el tiempo Él me salvó. Ok, ahora soy salvo. Porque si lo tomo como está escrito, como lo escribiste, acuérdate que el maestro de gramática eres tú. Y si yo te leo temporalmente cuando estábamos muertos en delito y pecado, muestra misericordia cuando estábamos muertos en delito y pecado. Exactamente lo que yo dije. Me le está buscando 5 patas al gato, brother. Me le está buscando 5 patas al gato. El gato tiene 4 patas. 4 patas tiene. Come on, man. Esto hace que la gracia sea el foco. Esto hace que la gracia sea el foco y es concordante con la idea de amor y misericordia. Ajá. ¿Y quién ha dicho algo distinto? Pero de lo que está hablando es de la salvación y viene a mencionar la gracia como 3 o 4 en relación a la salvación. ¿Ok? De lo que está hablando es de la salvación. En pocas palabras, no habría razón es dada nuestra condición que Dios hiciera nada por nosotros. Exactamente lo que yo dije en el video original. No fue que Dios vio algo bueno en nosotros y decidió salvarnos. No. Fue por el puro afecto de su amor, de su voluntad y de su gracia. Esto lo lleva a salvarnos por gracia. Mi hermanito me le está buscando 5 patas al gato porque está repitiendo lo mismo que yo dije, pero de otra manera. Está repitiendo lo mismo, brother. Y el versículo 8 es exegético. Explica lo antes dicho agregando el medio personal de la fe. ¿Qué fue lo que yo dije? Yo dije, el apóstol Pablo, según va hablando, primero nos dice, estábamos muertos en delito y pecado, después nos demuestra la condición del hombre, después nos muestra que Dios tuvo la misericordia y el amor lo movió a que nos salvara por gracia, y después demuestra el propósito de esa salvación o el fin de esa salvación, y después en el versículo 8 el apóstol Pablo le añade el medio por el cual vamos a hacer, es lo que yo dije, porque, o sea, ¿cuál es tu objeción? ¿Cuál es tu objeción, mi hermano?
Y si continúa excluyendo, y así continúa excluyendo la idea de que las obras sean causa por medio de la salvación. Exactamente lo que yo dije. ¿Qué fue la parte que no te gustó? ¿Cuál fue la parte que no te gustó? Porque de verdad, hermano, no entiendo tus objeciones. Porque estás repitiendo lo que yo dije. Ve el video de nuevo. Es exactamente lo que yo dije. Lo único que tú me quieres decir a mí, que en el versículo 8, cuando dice que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, tú quieres decir que la fe es don, cuando tú mismo sabes que gramaticalmente no se refiere a la fe, sino que se refiere al concepto entero que está arriba, la cláusula completa. Y nuevamente explica el proceso que se da y el rol que juega las buenas obras preparándose de antemano, como consecuencia de haber sido creados en Cristo. No sé. Estamos como el perro tratando de morderse el rabo. No te entiendo, mi hermano. No te entiendo. No entiendo tu objeción. No entiendo cuál es tu objeción. Ah, que yo no lo dije como tú lo dirías. Bueno, sí, yo no. Sí, porque ¿sabes qué? El hermano de Éfeso tampoco lo iba a decir como tú lo estás diciendo. Porque las palabras que tú buscas, que tú usas, son rebuscadas, son aprendidas. Son aprendidas en un seminario o son aprendidas en estudios teológicos. No, yo te estoy hablando como el tipo que lee la carta y te explica qué es lo que él está viendo dentro de la carta. Y hasta ahora tú estás diciendo exactamente lo mismo que yo dije. Hay una estructura, aquí me mataste con esta palabra que no sé qué es. Quiasmática. Tendría que buscar a ver qué es quiasmática. ¿Qué será quiasmática? Quiasmática. Del quiasma. ¿Tú viste lo que yo te quiero decir? ¿Tú viste lo que yo te quiero decir? Vete y explícale a la gente de allá de... Lo leí y aún leyendo la definición yo digo, ¿qué diablo es esto? ¿Entiendes? Son palabras rebuscadas que en nada ayudan. Pues mira, me sorprendiste. Si ese es el propósito, sí me sorprendiste. Porque en mi vida había oído esa palabra. Y aun cuando la busco, la computadora se queda dando vueltas. Yo voy a donde Dios le digo, Señor, ¿qué quiere decir quiasmática? Y Dios va a decir, Rubí, deja de estar hablando con Winston. Y repetitiva. Y muy típico de los judíos. Todo eso es hay que tomarlo en cuenta. Uno puede simplemente conformarse con una lectura skimming, tampoco lo entiendo, o de una comprensión genérica. Es que no hay mucho más que buscar ahí. A menos que tú no quieras meterte ahí a quebrar todos los textos para entonces que el texto diga lo que tú quieres que diga, porque el texto es claro. El texto nos dice, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos corriendo en nuestra naturaleza pecaminosa, que éramos hijos de ira por naturaleza, y Dios, que es rico en misericordia, con el amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. A fin de en los siglos posteriores mostrar la abundancia de su gracia. Por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es de Dios, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloria, porque somos hechuras suyas. Eso, explícame, ¿qué tú quieres decir más allá de lo que está hablando de la salvación que tenemos en Cristo? No nos está hablando de nada más. Por eso pienso que Dios ha dotado a la iglesia de maestros y pastores enseñen estas cosas a un nivel mayor. Pero yo te voy a decir una cosa, ahí yo tengo que diferir contigo. Porque lo único que ha hecho, y yo creo en los estudios, que conste, y ya de ahí en adelante pues él se despide y todo está en buenos términos. Yo estoy en desacuerdo contigo. Porque uno de los problemas grandes que ha pasado dentro de la iglesia es que la gente se ha dedicado a tener títulos y a tener un conocimiento para después jactarse del conocimiento. No estoy diciendo que sea el caso de él,
pero es lo que he notado, ¿entiendes? Yo estoy de acuerdo con que uno vaya y estudie todo lo que pueda estudiar. Si yo pudiera, lo que pasa es que a mi edad ya yo no tengo el ánimo de irme a estudiar gramática griega, yo no tengo el ánimo. Pero si hubiésemos tenido estas conversaciones, de hecho, cuando yo estaba en el seminario, la oportunidad estaba ahí, no la tomé, ya no la tomé. Y ya me parece que es muy tarde para mí porque de verdad no tengo tiempo. Y estudien todo lo que quieran. El problema es cuando una persona está hablando, tú me quieres explicar algo y tú me explicas cosas que tengo yo que andar con un diccionario al lado porque son términos rebuscados. La idea del video anterior era que la palabra fe no se presenta como un don dentro de ese verso. En el contexto no se habla de fe hasta ese momento y solamente la fe se presenta como el medio para adquirir la salvación, no como algo que Dios imparte a las personas para que sean salvas. Si hay otro lugar donde la fe es un don, pues entonces enséñame en qué lugar dice que la fe es un don que Dios da para que la gente salve. No estoy hablando de que de creyentes que Dios por el Espíritu le da el don de fe. No. Esa fe para salvarse, que diga, y Dios le dio fe a fulano para que creyera. No lo vas a encontrar, porque Dios no puede exigirle a una persona, Dios no le exige al mundo una fe que solamente le da a algunos. Y ese es todo el punto de mi video. No me refuta el contexto, por el contrario, ahora estoy reafirmado en lo que dije, ya estoy reafirmado, ya estoy convencido. Si quedaba un poquito de duda con tus objeciones, ahora estoy más convencido de lo que yo dije. ¿Entiendes? Tratemos de no presentar obstáculos a que la gente entienda la Biblia. Por eso es que hay mucha gente que no quiere leer la Biblia, no la quieren estudiar, porque estos teólogos lo que hacen es que le ponen una carga y usan palabras que, mira, quiasmática. Y tú vienes y dices quiasmática y habrá alguien que diga amén y no sabe qué es lo que tú le dijiste. Hasta Google no encontraba qué decirme. ¿Entiendes? Así que, y esto no lo hago, es una crítica constructiva. Yo creo que deberíamos tomar estos conceptos que son un poquito complicados, pueden ser complicados porque ustedes los complican, pero presentárselo a la gente como lo pudo haber entendido la gente del primer siglo. No con este mamotreto de libros que quieren interpretar la Biblia, lo que hacen es complicar la Biblia. Lo que hacen es ponerla más difícil de comprender. He aquí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Nada inmundo pasará por él. Pero todo el que pase por él, por torpe que sea, no se extraviará, porque el evangelio no debe crear confusión. Y de la manera en que ustedes están enseñando estos conceptos y la manera en que los teólogos se han adueñado de la teología de tal manera, bueno, tú sabes los timbales que tiene Noel Hernández en decirme que yo no puedo hablar de Teotocos, que le deje ese tema a los académicos. No, brother, no, así no es. Así que esta es mi respuesta al hermano Wisto Medina. Honestamente no tengo animosidad en contra, o sea, no tengo nada en contra de él, pero sí me pareció curiosa tu respuesta y pensé hacer una contrarrespuesta. Nada, hasta aquí el video, nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.